Buenas tardes, ¿cómo andan? Esperamos unos minutitos y ya arrancamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Ahí veo a Juan Pedro Yaruzzi. Muy Hola. bien la nota, felicitaciones. Gracias. Justo me acordé cuando te vi ahí. Y creo que Ignacio Piliacampo también, si no me equivoco. Sí, profe. Bueno, ¿pudieron todos ver la nota en el SIU, ver la devolución y Yo no, demás? profe, tengo una consulta. No sé si querés que te la haga ahora o al final de la clase. Decime, Porque decime, decime. no, que como yo justo estoy condicionalmente anotada en mi primera ¿Quién instancia, sos vos? Porque no me R- aparece Rabino el nombre. Catalina. Ah, sí, sí, tenés razón. Sí, te No mandé un estás en mensajito el por el SIU. campus. Tal cual, por eso veo la revisión, pero no la nota. Bien, espérame un segundo y ya te digo. Espérate, a ver cómo hago acá. Dale, muchas gracias. No, de nada. Y hay alguien más, creo que Gabanelli, que tampoco estaba. No sé si está acá. Ah, Sí, profe, yo también. sí, Gabanelli, si mal no recuerdo, me parece que no aprobaste.
A ver un segundo, porque lo tengo... Eso rápido. Lo cerré sin querer. Ahí está. Son de teoría las dos, ¿no? Sí, profe, Sí. comisión 2. Sí, profe. Gabanelli está desaprobado. Y Rabino, Catalina, Sí, tenés un 7. muchas gracias, profe. Muy buena nota, de nada. Hubo muy buenas notas. eh, o sea, hubo muy buenos exámenes. Y Profe, hubo grandes problemas también. Sí, ¿quién me habla? y para lo que Gabanelli, Decime. porque para algunos esto fue nuestro primer parcial. Ah, bien, perfecto. Bueno, yo lo que tengo que... A ver, creo que ahí pueden ver, ¿no? El Sí, PowerPoint. se ve. Bien, perfecto. Yo les tengo que hablar, porque en realidad yo lo que les pediría es, los que están presentes que rindieron esto como primer parcial, ¿por qué no me mandan por el campus sus nombres? Porque así entonces yo ya combino con Vaso. La verdad no hice a tiempo, porque si bien los terminé de corregir el fin de semana, bueno, terminamos con mis colegas, tuvimos que pasar las notas, pasarlas al SIU, bueno, todo eso que nos llevó mucho tiempo, y no llegué a constatar quiénes son. Me imaginé que Gabanelli y la otra alumna que sacó el 7, y Rabini, que serían de las que no estaban en el SIU. Pero de los que le fue mal y tienen que rendir el segundo examen, escríbanme por favor por privado, por el campus, y ya les aviso cómo combinamos y cuál es la fecha. Porque lo tengo que hablar con el titular, que hoy les hablé por ese tema, pero no me respondió nada todavía, de cuál va a ser la forma de evaluar. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Y después, son 5 minutitos que igual a los que rindieron el recuperatorio a todos les va a servir. Lo que les quiero comentar, o un poquito para que tengan en cuenta, es que hubo muchos, fue muy malo el ensayo, pero muy malo en el sentido que no supieron o no saben escribir o no saben transmitir sus conocimientos, o el hecho de no tener que estar marcando un múltiple choice o un verdadero y falso, que las opciones ya nos están facilitando el trabajo, no tienen tantos conocimientos como para poder redactar. Y el tema de los ensayos, los que están muy mal los ensayos, aunque no estén tan mal con los demás, no pueden aprobar, porque bueno, eso ya lo hablamos de su momento, y es una de las condiciones del parcial, porque ahí es donde ustedes desarrollan el tema, donde aplican sus conocimientos, donde fundan, y hubo errores muy, muy, muy importantes. Ustedes piensen que el tema del conflicto laboral abarcaba temas de la ley 58, 77, 58, 29 de organización del Poder Judicial. ¿Cómo es la organización de los tribunales de trabajo? ¿Cuál es que son de instancia única? ¿Cuántos hay en Mar del Plata? ¿Cómo se determina la competencia? O sea, la 58-27 es bolilla 3. Tienen cuestiones de competencia, cuestiones de prórroga, cuestiones que eso sería la bolilla 2. Tienen cuestiones de arbitraje, que es la misma bolilla donde está la solución de controversias en sede laboral. Y también se dan algunas cuestiones vinculadas con los que son los procesos, que ustedes han visto, la clasificación y la estructura, sin entrar en detalles, pero sí la estructura que tienen los procesos laborales, administrativos y civiles. Entonces hay fallas que lo que marcan es que no tienen los conocimientos suficientes para relacionar todas las bolillas. Entonces, falta estudio, o son problemas de redacción, que si es eso es más grave, porque el estudio, si se ponen a estudiar, lo van a saber, pero si el problema es que no saben transmitir los conocimientos, estando ya en la facultad, el problema es más grave, porque no tiene una solución de acá a la semana que viene, o al mes que viene, o al año que viene. Entonces, bueno, eso es un poco lo que más hemos notado.
Por el contrario, hubo algunos que estuvieron más o menos flojos con el multiple choice, pero que hicieron una buena devolución en los ensayos y ahí compensaron y bueno, aprobaron. Hay algunos con 4, el 4 de recuperatorio tiene, no tiene presunción de inocencia, tiene presunción de culpabilidad. O sea, el que tiene un 4 es porque le dimos otra oportunidad. A los que no le pusimos el 4 y tienen un 12 porque no estaban ni para otra oportunidad. ¿Esto qué significa? Que el examen final va a ser de otra exigencia, ¿m? Porque ustedes van a tener que demostrarnos bien y mejor lo que saben. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Y si no, ya vamos entrando en otro tema con respecto a al recuperatorio o a los parciales. Piensen un segundito que me voy a buscar agua que me la dejé ahí y ya estoy. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, bien. Vamos a empezar entonces con la bolilla, creo que es la 7, si no recuerdo mal, porque me dejé el programa en el otro lado, pero bueno, así no voy de nuevo a buscarlo. A ver, quiero ver qué me escribieron acá, que no los había visto. Ah, bueno, Camila Martínez, te dejo entonces la misma inquietud, escribime por favor por privado y ahí desde el campus. Yo les había mandado, me contestaron algunos, otros no sé si lo leen, no lo leen, pero veo que hay poca participación en el campus, lo cual también es preocupante. Eh, no, de nada. Sí, está en el campus, lo que pasa es que tendría que salir de acá. Gracias, Jacqueline. Bueno, voy a ver si puedo bajar. Bien, nosotros tenemos que arrancar con la bolilla de clasificación de procesos, que en realidad vamos a ver los procesos en general. Ustedes, programa de estudio, ustedes estuvieron ya, pudieron tener una introducción en cuanto a la estructura y a ciertas características principales vinculadas con la clasificación de los procesos en la bolilla 6. Ahora entonces vamos a entrar en detenimiento en todos los actos procesales que hacen al trámite específico de cada uno de los procesos. Pero igual vamos a hacer una pequeña revisión sobre algunas cuestiones que, si bien algunas las han visto, las vamos a reforzar ahora. Bien, la unidad 7 arranca con procesos de conocimiento, concepto, caracteres, diferencias con los procesos de ejecución. Principios generales, excepciones, clases, diferencias entre el código de provincia y nación. Y después ya arrancamos con los procesos en sí y empezamos con el proceso ordinario, demanda, contenido, traslado, excepciones. Así que no lo voy a dar el tema de una manera categórica como está en el programa, sino que en algunos temas voy a ir y volver, porque justamente a veces es más sencillo la explicación desde otro ángulo, o sea, como he preparado la clase, así que lo vamos a ir viendo, pero bueno, la idea es que puedan ustedes acceder a todo. Bien, este es un punto, diferencias entre proceso y proceso de conocimiento y de ejecución, que es fundamental, porque si bien ustedes ya lo vieron, me quedó claro que no lo tienen muy claro por algunas respuestas que vi en los ensayos, ¿no? No solamente en este, sino también en el primer parcial. Cuando nosotros hablamos de los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, son los procesos, a ver, el proceso de conocimiento es el proceso típico, base de un proceso controvertido.
Porque se acuerdan que cuando nosotros hablamos de la jurisdicción voluntaria y de la jurisdicción contenciosa, decimos que cuando hablamos de jurisdicción contenciosa nos estamos refiriendo a la función jurisdiccional que consiste en resolver conflictos intersubjetivos de intereses. Esos conflictos, ese litigio que el juez tiene que resolver, va a ser resuelto de acuerdo al trámite que el Código Procesal le pueda dar a cada uno de ellos. Si nosotros hablamos de los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, digamos que son los procesos que se ocupan de resolver los conflictos intersubjetivos de intereses. O sea, que son procesos típicos que hacen a los procesos controvertidos o contenciosos o litigiosos. Los de jurisdicción voluntaria no hay conflicto. Entonces, los procesos de jurisdicción voluntaria son los llamados procesos voluntarios. Y eso también hago la mención porque algunos, cuando hablaban de la homologación del acuerdo que se celebraba entre el empleado y la empleadora, hablaban de hay que iniciar la jurisdicción voluntaria. No, no hay que iniciar un proceso voluntario. El proceso de la homologación judicial de un acuerdo privado o de un acuerdo celebrado con un mediador o a través de un acuerdo al que arriban los abogados y las partes en el estudio, que no sería uno de materia laboral, sino de materia civil, se va a presentar para su homologación ante un juez civil. Ese es un proceso de jurisdicción voluntaria, o sea, es un proceso voluntario. Lo que se inicia es un proceso voluntario. No inicio la jurisdicción voluntaria. No elijo jurisdicción voluntaria. Dentro de todos los procesos en los que pueden entender los jueces, algunos hay un conflicto a resolver y en otros no. Eso hace que los procesos sean contenciosos o voluntarios. Pero no es que uno elige una cosa u otra, uno va a elegir cuál es la vía procesal oportuna y pertinente para realizar determinado acto jurídico. Si no hay un conflicto porque el conflicto se solucionó y hay un acuerdo, y lo que quiero es que el acuerdo tenga efectos jurídicos y sea equiparable a una sentencia, ¿qué hago? Lo presento para su homologación. ¿Qué proceso? Ahí sí, es un proceso voluntario. Pero si existe el conflicto y lo que queremos es que el conflicto sea resuelto por alguien, ¿quién lo va a resolver? Bueno, depende de qué estamos hablando, lo puede resolver un árbitro, lo puede resolver un órgano administrativo, lo puede resolver la Oficina de Defensa del Consumidor o lo puede resolver un juez. Pero cuando hablamos de procesos, va a ser el juez, salvo que hablemos del proceso arbitral, que se va a regir por las normas, como vimos en su momento, de los procesos de conocimiento. Pero si no, el que resuelve el proceso es el juez. Entonces, el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución lo que tienen en común es que tramitan ante un juez, hay una controversia entre las partes y se pretende llegar a una solución. ¿Cuál es la gran diferencia entre los procesos de conocimiento y los de ejecución? Que en los procesos de conocimiento el juez parte de una incertidumbre jurídica. ¿Qué significa? Que no tiene la menor idea qué es lo que pasó, que no tiene la menor idea quién es el que tiene derechos, no sabe si el actor tiene razón o la tiene el demandado. O sea, él tiene un desconocimiento de cómo fueron los hechos y por ende de si los derechos que alegan el actor y el demandado en sus respectivas demandas y contestación tienen sustento jurídico o no. Lo desconoce, lo desconoce. ¿Cuándo lo va a conocer? Bueno, a medida que el expediente vaya transitando, a medida que las partes realicen los actos procesales, y va a tener un pleno conocimiento que lo va a reflejar en la sentencia. La sentencia va a solucionar el conflicto declarando el derecho de las partes. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de un proceso de conocimiento que se parta de una incertidumbre jurídica? Te digo incertidumbre jurídica porque lo que quiero decir es que el juez no tiene por qué conocer ni por qué saber qué es lo que está ocurriendo. Lo que les voy a pedir es que empecemos a utilizar ahora la costumbre, que somos menos, de prender la cámara.
Así yo también los voy conociendo, los voy viendo y no va a ser la primera vez que vea sus caras cuando tengan que rendir el oral. Y además con eso me demuestran que están, no que tienen el Zoom prendido, que son dos cosas distintas. Bien. ¿Quién me puede dar una respuesta a esto que estoy preguntando? ¿Un proceso de daños y perjuicios por un choque puede ser? A ver, bien. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo podría ser? ¿Qué te parece? Porque hay un choque en la intersección de dos calles y el juez parte desde el desconocimiento. A medida que avanza el proceso, las partes ofrecerán pruebas para demostrar cuál tiene la culpa o no. Bien, o sea, el juez desconoce qué fue lo que pasó, desconoce quién tiene razón y desconoce también cómo fueron los hechos y cómo fue la operatoria y qué derecho tiene cada uno. Bien, bien el ejemplo. ¿Alguien más? Que ahí hablaron varios, que tenga alguna respuesta para dar. Yo había preguntado cuál era la pregunta. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de un proceso que nazca a través de una incertidumbre jurídica? O sea, cuando nos referimos a la incertidumbre jurídica, ¿qué queremos decir? Que no hay derechos reconocidos expresamente. Cuando tienen que homologar o certificar una partida de nacimiento. No, porque eso no es un proceso contencioso, Jacqueline. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Voluntario. Escuchá las preguntas, así vas practicando para el examen. Sí. La pregunta fue, ¿cuándo hay incertidumbre jurídica? ¿Cuándo un proceso? ¿En qué ejemplo se les ocurre? Uno fue el que dijo Ignacio, cuando hay un accidente de tránsito y uno pide una indemnización por los daños que sufrió, el juez no sabe cómo fueron los hechos. No sabe cómo ocurrió el accidente, no sabe qué daño sufrió la parte. No hay nada, por más que yo acompañe prueba, que de por sí esté convenciendo al juez que eso es cierto. Cuando se produce una estafa y yo tengo que probar cómo me estafaron, o sea, qué perjuicio sufrí yo. A ver, bueno, ¿cómo me estafaron? Porque estamos hablando de un delito, entonces ya nos estamos yendo de la materia civil y comercial. Si tengo que reclamar una indemnización económica por una estafa, podría ser, pero también es un tema ahí, mira que hay temas fáciles, elegiste el más complicado. Profe, una pregunta. Sí, decime. En un proceso sucesorio, ¿sería un caso de incertidumbre jurídica por el hecho de tener que determinar qué heredero le corresponde la porción legítima o a cuál no? Está muy bien tu pregunta. ¿Quién es heredero y quién no, mejor dicho? Está muy bien tu pregunta. En realidad no es un proceso controvertido la sucesión. La sucesión es un proceso universal y dentro de los procesos universales es voluntaria, porque es un trámite administrativo donde acreditando justamente el carácter de heredero o de beneficiado, porque puede ser que sea un heredero testamentario o que haya habido un legado a favor de él o una donación, un legado, acreditando eso o el carácter de heredero forzoso a través del vínculo que tenga con la persona fallecida, el juez lo va a declarar heredero. Entonces no hay una controversia. Entonces no hablamos de la incertidumbre jurídica que se genera vinculada con el conflicto, que eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten. Esto no significa que en un proceso sucesorio no pueda haber un conflicto el día de mañana, que se presente un heredero y que uno diga que no lo es, que fue reconocido pero no es hijo y que se impugne la paternidad y demás. Acá, pero ya estamos hablando de otra cuestión, de un proceso voluntario donde nace un conflicto. Cuando nosotros estamos pidiendo un divorcio donde acreditamos que hay dos personas que se casaron y que por X motivos deciden divorciarse y tienen la partida de matrimonio, el juez controla, mira que todo y decreta el divorcio. En una sucesión sería algo parecido. Por supuesto que siempre hay que acreditarle al juez a través de la documentación pertinente los hechos que alegamos. Pero ustedes piensen que en el proceso de conocimiento partimos de un conflicto, pero hay incertidumbre jurídica. Es decir, que no hay nada que al juez le adelante con la demanda y la contestación
que uno u otro puedan tener razón en lo que dicen. ¿Está claro, Nicolás? Perfecto. Bueno, Profe, en el Gracias. caso sí, perdón, tengo contesto acá otra Jacqueline. duda. Sí, me esperas un minutito, Sí, sí. Juan Pedro. Sí, dale. Acá, Jacqueline, vos estás con las indemnizaciones. Es lo mismo, no importa cuál es la causa. Si la causa es el incumplimiento de un contrato, si la causa es un accidente de tránsito, si la causa es que fue víctima de una estafa, si la causa es que los socios no le dieron la parte que le correspondía, no importa. Partimos de un hecho controvertido donde nosotros queremos una reparación económica por los daños y perjuicios que sufrimos. Eso es un proceso de conocimiento, donde el juez desconoce todos los hechos en los que se sustenta la relación jurídica y desconoce la verosimilitud de los hechos y reconoce también que los derechos que reclaman las partes tengan un sustento jurídico válido. Porque ustedes tienen que pensar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una sentencia, cuando hablamos de una demanda y cuando hablamos de una contestación de demanda, partimos de lo que sería un silogismo. Hay una premisa, yo digo que tengo derecho a que fulano me pague una indemnización. Pero para que el juez en la sentencia me haga lugar a esta primera premisa y me la reconozca, voy a tener durante el transcurso del proceso de crearle en él la convicción de que eso es cierto, es decir, producir la prueba y llevar al expediente todos los elementos necesarios para que el juez conozca la verdad de los hechos y haga lugar a mi reclamo. Porque partimos de la incertidumbre jurídica. Por eso ¿qué otro tema se les podría ocurrir? Decime, Juan Pedro, qué ibas a Dale. preguntar. No sé si, la verdad, no sé, capaz que lo vemos después, pero me surgió una duda relacionándolo con la unidad anterior de acumulación de procesos. Sí. Si una vez que se inicia un proceso de ejecución, ¿es acumulación de procesos o son distintos? A ver, si el proceso, eso lo vamos a ver después, pero si es una ejecución Bueno. de sentencia, sí. En realidad no se acumulan, va a haber conexidad. Bien. Bueno. Va a haber conexidad, porque va a tramitar ante el mismo juez donde tramitó el expediente de conocimiento donde se dictó la sentencia. Buenísimo. Pero no Gracias. es acumulación, porque ya tiene una sentencia y en el otro queremos el cumplimiento. Vamos a ver la diferencia con los procesos de ejecución para que puedan entender, ir como entendiendo mejor uno y otro. Cuando hablamos del proceso de ejecución, ya el juez no parte de una incertidumbre jurídica. El juez parte de un derecho que surge de un título. Es decir, que hay un documento, que puede ser un documento, un instrumento privado o un instrumento público, del cual va a surgir que hay una obligación, que la obligación no se cumplió, que está en mora, que hay un acreedor y que hay un deudor. Todo eso va a surgir de un documento. Ese documento, entonces, ya le quita la incertidumbre jurídica al juez, porque si bien nosotros después tendremos que demostrar que el documento es válido, es verdadero, no está adulterado, es hábil, etcétera, 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 llegado el caso, ya hay una presunción a favor del actor que presenta ese documento. ¿Y para qué lo presenta ese título? Para pedirle al juez el cumplimiento forzado de la obligación que está siendo incumplida. O sea, en el de conocimiento y en incertidumbre jurídica están en igualdad de condiciones actor y demandado, los dos plantean sus defensas, su fundamento jurídico, su fundamento fáctico, su pretensión, pero en el proceso de ejecución ya el actor viene con un título, es decir, un documento del cual surge la existencia de una obligación incumplida. ¿Y qué quiere? ¿Discutir si está bien esa obligación, no está bien, si es lo que corresponde? No, lo que quiere es que la cumplan. Quiere que el juez tome las medidas necesarias para lograr el cumplimiento forzado de esa obligación. ¿Entienden? Básicamente, en términos generales. Bien. ¿Ahí se ve bien el cuadro, la diferencia? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien.
El proceso de conocimiento, entonces, nace ante una incertidumbre jurídica. La incertidumbre jurídica es modificada o es suplida en los procesos de ejecución por un título. Como les dije, es un documento público o un documento privado. Ese título, después vamos a ver, que puede ser ejecutable o puede ser ejecutivo, que puede ser judicial o que puede ser extrajudicial. Eso es otro tema cuando veamos clasificación. Pero sí sabemos que hay un título, es decir, un documento del cual surge una obligación, su incumplimiento, la mora, o sea, la exigibilidad del cumplimiento de esa obligación. ¿Mm? Bien. A ver, Jacqueline, el reclamo de del pago de... la pregunta como vos la haces igualmente es difícil. El reclamo de una expensa extraordinaria por arreglos en el edificio. ¿Quién es el que tiene derecho a reclamar el pago de expensas comunes? El administrador. El administrador que actúa en representación del consorcio. Es un juicio ejecutivo, es un proceso de ejecución, no importa si son ordinarias o extraordinarias, porque el nuevo Código Civil ya lima esa discusión que, si bien la doctrina y la jurisprudencia la tenía bastante clara, era inconclusa en la ley de propiedad horizontal, si las expensas extraordinarias se podían ejecutar. Son todas ejecutables. O sea que, cumpliendo las pautas que dice el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial, el administrador emite un título, que sería el documento ejecutivo extrajudicial, donde va a surgir quién es el titular de la unidad, cuánto debe, Perdón, no, y esa deuda cómo está compuesta. Es un juicio sí. ejecutivo. Sí. Sería equiparable, por ejemplo, a un cheque para después poder ejecutarlo. Claro, exacto. Ah, listo. Pero no es proceso de conocimiento. No, perdón la insistencia, Ahora, pero para ya sacarme la duda. No, está perfecto. No me molesta que pregunten, ¿eh? Al contrario. Ya lo que quiero es que aclaren. Si, por ejemplo, vamos al tema del consorcio, o sea, ese sería un ejemplo. Juicio ejecutivo, no cabe duda. Otro ejemplo dentro de un consorcio. Yo tengo un departamento y el departamento del piso de arriba está con una tremenda pérdida de agua que a mí se me está cayendo el techo de la cocina. Hago el reclamo al consorcio. Le reclamo, le mando una carta de documento al administrador para que me repare el problema de la pérdida de agua, que viene aparentemente de las cañerías de la cocina del departamento de arriba. No lo arreglan. Tengo que hacer un juicio. ¿Qué juicio hago? ¿De conocimiento o de ejecución? Perdón, profe, pero hay una duda. ¿Ahí no es un Sí. problema entre partes, digamos, en vez de con el consorcio? Está muy bien lo que vos decís. Si fuera el vecino lindero de la casa de al lado, ahí sí. Pero como es un problema del consorcio, ¿por qué? Porque en el consorcio, el consorcio es un edificio que está sometido al régimen de propiedad horizontal, a través de un reglamento de copropiedad. Y el consorcio en el edificio, no sé si ustedes viven o tienen departamento. Sí, de hecho me ha pasado eso. Uno siente que es el dueño absoluto, pero en realidad es más lo que no es nuestro que lo que es nuestro en un departamento. Porque las paredes, el techo, el piso, al revés, el techo, el piso y las paredes forman parte de comunes del edificio. No las paredes divisorias dentro de la unidad, pero toda la caja que recubre lo que es mi departamento, o el departamento de cada uno de ustedes, es común. La terraza es común, la fachada es común, el balcón es común, los cimientos son comunes, el piso es común, las cañerías son comunes. Entonces, si hay un problema de filtraciones, el que tiene que tomar la decisión, ver, reparar, ocuparse, y si es por ejemplo, si el daño es porque está rota una cañería, ya hoy no cabe duda porque el Código Civil es muy claro que todas las cañerías las tiene que pagar el consorcio. O sea, se reparten entre todos los propietarios el gasto. Pero si fuera que el de arriba dejó la canilla abierta y se fue de viaje y por eso está rebalsando el agua y ya es una negligencia de él, ahí el problema no sería del consorcio, sería del de arriba. Pero yo no lo sé.
El que tiene que ocuparse es el consorcio y tomar las medidas porque justamente estamos en un régimen comunitario que tiene una regulación especial. Pero si fuera el Aparte vecino de al podría ser lado, una sí. pérdida, perdón, podría ser también una pérdida de un caño y que el propio dueño de la unidad no lo sepa. O sea, vos hasta Exactamente, que no rompes no lo sabes. exactamente. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué juicio haríamos? ¿Un proceso de conocimiento o un proceso de ejecución? Conocimiento, ¿Por qué? porque hay una incertidumbre. Bien. Vos no ¿Cuál sabés, o sería? sea, puede ser una negligencia, o sea, igual también sería de conocimiento, porque si es una negligencia del dueño, del propietario de la unidad, vos también lo tenés que probar que hubo una negligencia para poder iniciarle una demanda, Bien, para poder iniciar un exacto. proceso. Y además, muy bien, Jacqueline, además de la causa de la pérdida, yo tengo que probar la pérdida, tengo que probar la causa y tengo que probar los daños que me está ocasionando. Y convencerlo al juez que todos esos daños que yo estoy sufriendo son por culpa del consorcio que no mantiene el edificio o del vecino de arriba que no permite el acceso o que dejó la canilla abierta. Pero se parte de una incertidumbre jurídica plena, plena. Hay una controversia y no hay ningún instrumento del cual surja. Ustedes me podrán decir, bueno, está el reglamento de copropiedad. Sí, pero el reglamento de copropiedad, ¿qué determina? ¿Cuáles son los linderos? ¿Cuáles son las obligaciones de uno, las obligaciones del otro? Yo tengo que demostrarle al juez que no se están cumpliendo las obligaciones y que eso a mí me ha generado un daño y quiero una Lo reparación podría, económica. el reglamento lo podrías utilizar como una especie de contrato también para El aprobar. reglamento es un contrato, no es una especie de contrato. El reglamento es un contrato y yo lo voy a tener que acompañar como tantas otras pruebas. Por Pero más que no esté independientemente de firmado, eso, cuando uno firma una escritura de es como si adquisición de un firmaras el inmueble, reglamento. no es como si firmaras. Expresamente estás adhiriendo al reglamento y te estás sometiendo al reglamento. Forma Entonces parte un de la contrato por escritura. adhesión. Exactamente, es un contrato. Ah, listo, gracias. De nada. El puntito, cuando uses esto en el parcial de contratos, me lo debes a mí. Ya la tengo, contratos. Ah, ¿estás con reales? Sí, igual reales la dejé, estoy con sociedades y esta. Ah, está bien. Por eso me están mandando los ejemplos de sociedades. Bueno, bien, bien. Profe, tengo una duda. Sí, dime, En Agustina. los procesos de ejecución, ¿siempre las partes tienen calidad de deudor y acreedor? Está muy bien tu pregunta. En realidad tienen carácter de ejecutado y ejecutante porque ese es digamos, la denominación que se le da a los procesos a las partes, ¿no? En vez de ser actor y demandada, son ejecutante y ejecutado. Pero sí, el que inicia el proceso, que sería el actor, que es el ejecutante, en realidad es el acreedor y el otro es el deudor. Ahora, que sea deudor no significa que sea deudor de la obligación de pagar. Puede ser deudor de cualquier tipo de obligaciones y eso va a depender según qué título estemos hablando. Ah, está bien, gracias. De nada. Bien, ¿cuál es entonces la finalidad que persigue un proceso de conocimiento? Obtener una sentencia que declare el derecho de las partes. O sea, va a dictarse una sentencia declarativa. ¿Y qué puede decir la sentencia? Hago lugar a la demanda en todo o en parte, o la rechazo. O hago lugar a la reconvención en todo, en parte, o la rechazo. Ustedes vieron ya que eso igual lo vamos a ver más en detenimiento, pero el proceso se inicia con una demanda, la demanda justamente es el acto procesal que da inicio al proceso, a través del cual ejerzo la acción y que contiene la pretensión. O sea, el objeto de la demanda es la pretensión. ¿Cuál es mi pretensión? Que el vecino de arriba o el consorcio cese en la pérdida de agua, en los daños que me está produciendo y me compense económicamente. Esa es mi pretensión. El demandado se va a presentar y va a decir que no, que la pérdida no corresponde al consorcio, que no sé, lo que sea, que el daño no existe, o sea, se va a oponer, que el choque por el reclamo que hoy habían dado el ejemplo, de la culpa fue del actor y no del demandado,
etcétera, etcétera, va a ser su descargo y su pretensión, ¿cuál va a ser? El rechazo de la demanda. ¿Hasta ahí van siguiendo? El juez no tiene la menor idea de lo que pasó. Tendrá que después ir analizando cuáles son las pruebas, valorar la prueba, ver qué hechos quedaron acreditados, qué investigación él hace, pudiendo llegar a ordenar la producción de algún medio probatorio, las va a analizar, las va a interpretar y va a concluir cómo fueron los hechos. Y una vez que ya sabe, en este silogismo, cómo son los hechos, ahí le aplica la norma jurídica y resuelve el conflicto. Declara el derecho de las partes. El proceso de ejecución, ¿qué finalidad tiene? El cumplimiento forzado de la obligación. Y esa obligación surge ¿de dónde? Del título. ¿Qué título? Ejecutable, ejecutivo, judicial o extrajudicial. ¿Se acuerdan en el primer parcial cuando se habló de la tutela judicial efectiva? Y uno de los puntos era si el hecho de que no pudiera la señora lograr el cumplimiento de la sentencia implicaba una violación a la garantía que tenía de ejecutar la sentencia. O sea, el cumplimiento de la sentencia, el Estado nos tiene que brindar a nosotros todas las herramientas necesarias para que, una vez que obtengamos una sentencia, la cual por supuesto tendría que ser dictada en un plazo razonable, respetando todos los requisitos del debido proceso, que una vez que tengamos la sentencia, si no la cumple, el Estado nos dé las herramientas para lograr el cumplimiento forzado. Esto es lo que hacen algunos de los procesos de ejecución. Ya tenemos la sentencia, la condena a la contraparte a que me pague 250.000 pesos, no los paga, venció el plazo, ¿qué hago? Inicio un proceso de ejecución. El Estado me da las herramientas. Ahora, si resulta ser que el otro es insolvente, ya el Estado no se puede hacer cargo de eso, de la insolvencia de la contraparte, pero sí me asegura que voy a tener una vía procesal idónea para poder reclamar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque partimos de un título que es una sentencia, que es un título judicial, así como la deuda de expensas que emite el administrador de consorcio es un título ejecutivo extrajudicial, la sentencia es un título ejecutable judicial. En la sentencia, ¿qué puede haber condenado el juez? ¿Al cumplimiento de qué? ¿De qué obligación? ¿De dar, hacer o no hacer? Exactamente. El juez puede haber condenado el cumplimiento de una obligación de dar, que puede ser dar suma de dinero o dar bien, de hacer, de reparar un edificio, o un departamento, o de otorgar una escritura traslativa de dominio, o de no hacer, cesar con los daños por la pérdida de agua, cesar con los ruidos por los ruidos molestos. Entonces, esa sentencia de dar, hacer o no hacer, una vez que esté firme y que venció el plazo de cumplimiento de esa obligación, si no se cumple, la puedo ejecutar a través de un juicio de ejecución de sentencia, de un proceso de ejecución. Entonces, vamos a volver a discutir ahí por qué hace ruido, por qué no me firmó la escritura, por qué hay pérdida de agua. No, nada. ¿Sobre qué va a discutirse? Nada, sobre si el título está, si es hábil, si está prescripto y si ya pagó o ya cumplió. Entonces el juez va a ordenar medidas coactivas. Puede ordenar un embargo, puede ordenar una inhibición general de bienes, puede ordenar el lanzamiento para el desalojo de un inmueble, puede ordenar el secuestro de un bien, depende de qué estemos hablando. ¿Está? Pero Profesor, esa va a una ser la pregunta. manera de lograr el cumplimiento. Sí, dime. Por ejemplo, para iniciar una acción posesoria, ¿no? Como podría ser una acción de despojo. Sí. En este caso se habría que recurrir al proceso de ejecución, ¿verdad? No, son vías procesales autónomas, son procesos de conocimiento especiales, no son de ejecución, Ah, no son de ejecución. Son porque no habría una incertidumbre jurídica, en definitiva. Sí, pero hay una incertidumbre jurídica, pero son, ay, espera que se me acaba de ir el nombre de la cabeza de los procesos.
interdictos, son interdictos, que es, no vamos a ver nosotros interdictos porque hay que tener mucho conocimiento de derecho civil, eso ya queda para procesar civil, los interdictos, pero son tipo de acciones donde si bien hay un menor nivel de incertidumbre, tienen un objeto determinado, pero terminan siendo procesos de conocimiento. Lo que pasa es que a lo mejor pueden ser sumarísimos. Claro, Son abreviados, pero son procesos de conocimiento. La estructura del proceso, sí, nace de una incertidumbre jurídica. perfecto. Gracias. De nada. Bien, ¿qué otra característica de los de conocimiento y diferencia con los de ejecución? En los de conocimiento, las partes no tienen ningún tipo de límite en en el relato, en la alegación de los hechos en los que se basa esta controversia que están planteando el juez. O sea, ustedes siempre partan de esta idea, que yo en una demanda o en una contestación o en una sentencia, hay hechos, hay fundamento jurídico y hay pretensión, objeto o decisión, que para una sentencia. El actor va a hacer todo un relato de los hechos. Yo venía conduciendo tal auto, por tal calle, tal día, tal hora, tenía el semáforo con luz verde, crucé, fue embestido en tal calle por tal auto, que cruzó con el semáforo en luz roja, relato todos los hechos, eso me generó tal daño, tal consecuencia, bla, 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 bla. Y doy todos los fundamentos jurídicos, qué dice el Código Civil y Comercial, qué dice la doctrina, qué dice la jurisprudencia, qué dice alguna norma específica vinculada con el tema, si estamos hablando, por ejemplo, de algo vinculado con defensa del consumidor. Te voy a dar todos los argumentos jurídicos. Y la pretensión. ¿Cuál es mi pretensión como actor? Que lo condenen al demandado el cumplimiento de la obligación que reclamo, que en este caso es compensarme económicamente con una indemnización en la suma de pesos tanto. Yo ahí voy a alegar todos los hechos pertinentes. La realidad es que puedo alegar los hechos que quiera, pero ¿qué hechos son los que el juez va a tomar en cuenta al momento de dictar sentencia? ¿Y cuáles son los hechos que pueden llegar a ser objeto de prueba si son negados por la contraparte? Los pertinentes, es decir, los hechos conducentes, los hechos que nos guían a la resolución del conflicto. En este caso que yo les planteé, si yo aparte digo que además tuve un problema porque, no sé, porque me secuestraron el auto y encima se me generó otro problema mayor y tiene alguna relevancia, y la realidad que no. No es relevante, no hace al conflicto, o sea, que a mí se me estén acumulando los problemas, digamos que sería ajeno a las cuestiones sí que tiene que resolver el juez. Ahora, si yo tengo que decir que como consecuencia del choque llegué tarde a la firma de un contrato y perdí, y me aplicaron una multa o perdí una operación de compra o de venta y eso me generó tales consecuencias económicas, ahí sí sería un hecho relevante. Podrías alegar lucro cesante. Por ejemplo, exacto, o directamente, Daño moral. eso sí, podría ser un daño concreto, no un lucro cesante, sino que a mí se me cayó una operación y me aplicaron una multa por no cumplir con determinada obligación. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que los hechos que alegan las partes en sus escritos constitutivos, así vamos entrando con el vocabulario acorde, demanda, contestación, si hubiera recomendación y contestación, no tienen límite. Se va a relatar todos los hechos conducentes, pertinentes, que hacen a la relación jurídica que se está discutiendo. Y lo mismo con la prueba. Yo voy a poder ofrecer todos los medios de prueba para poder acreditar la verosimilitud de todos los hechos que alegué. Y también, si soy demandado y estoy alegando nuevos hechos, porque yo estoy argumentando y diciendo, no es verdad lo que dice el actor. Y estoy diciendo que en realidad yo crucé en luz verde y que él, cuando cruzó, ya había cambiado el semáforo, que es un hecho nuevo que estoy introduciendo, también voy a poder producir prueba para convencer al juez que lo que digo es cierto. Es decir, entonces, que no hay límites en cuanto a las cuestiones fácticas
y los pertinentes medios de prueba para crear la convicción de los hechos que se alegan. En cambio, en los procesos de ejecución hay una característica que es fundamental y es la imposibilidad de discutir la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento se está reclamando. ¿Cuál es la naturaleza? El por qué. Entonces, si yo quiero ejecutar una sentencia, ¿voy a poder discutir otra vez cuestiones que ya fueron resueltas en el proceso de conocimiento? No, porque eso ya hay cosa juzgada, eso ya no se puede discutir más. Ya se agotaron las vías, ese tema ya está acabado, está terminado, no se vuelve a plantear. No puedo argumentar cuestiones de esta naturaleza. Si voy a reclamar la ejecución de las expensas como administrador del consorcio, ¿me podrán discutir diciendo, sí, Mateo, no hay ningún problema, nos vemos, perfecto, nos vemos el miércoles que viene? Gracias por avisar. Si tenemos que ejecutar un documento, un título ejecutivo de expensas, ¿no? ¿Puede el demandado decir, no, porque el administrador eligió tal empresa para hacer el trabajo, cuando se hubiera elegido la otra era más económica, y nosotros dijimos en la asamblea que tenía que buscar? ¿Puede discutir eso? No, no puede. ¿Por qué? Porque acá la discusión se va a limitar exclusivamente a las excepciones que se pueden oponer, que son las defensas, que no son las excepciones previas que vamos a ver que están en el proceso de conocimiento, sino que es la única manera de articular defensas, no es que hay una contestación de demanda, que hacen a la existencia de la deuda o no, al cumplimiento de la obligación o al incumplimiento, o a la validez del título, pero nunca a la naturaleza de la obligación. Por ende, están acotados los hechos que se pueden argumentar y por ende también está acotada la posibilidad de producción de prueba. Porque tiene una finalidad, el cumplimiento forzado de la obligación. Eso es lo que nos interesa, nada más. Bien. Otra característica importante de los procesos de conocimiento es que la sentencia, una vez firme, adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material. A ver. No, Jacqueline, lo vamos a ver después, te lo voy a contestar rápidamente y lo vemos cuando veamos ejecución. El juicio ejecutivo, o sea, el proceso de ejecución de sentencia, que parte de una sentencia, toda la discusión a pleno se dio en el proceso de conocimiento, cuya sentencia hoy no se cumplió y, como diría, creo que fue Juan, por acumulación, no, por conexidad, va a tramitar ante el mismo juez que dictó la sentencia la ejecución de sentencia. Que entonces no podemos volver a discutir lo que ya se resolvió en el proceso de conocimiento. No, por eso Pero pregunté. en el juicio ejecutivo, como partimos de un título extrajudicial que el juez no tiene por qué conocer, como puede ser un pagaré cuyo plazo de cumplimiento venció, o un cheque rechazado por el banco por falta de fondos en la cuenta, o una ejecución de expensas comunes, o un impuesto, porque la ley le da el carácter de título ejecutivo, como se parte de ese documento, ¿qué es lo que nos dice el código? Pague y después reclame, más o menos. Primero se cumple con el juicio ejecutivo. Terminado el juicio ejecutivo, se puede iniciar un juicio de conocimiento posterior donde puedo hacer uso de todas las defensas que el juicio ejecutivo no me permitió utilizar. Pero eso es exclusivamente para el juicio ejecutivo. Una duda, ya lo perdón, vamos a ver. Una duda y ya corto. En el caso que después quiera iniciar un proceso de conocimiento, ¿lo voy a hacer ante el mismo juez o va a volver a haber un sorteo? Va a haber conexidad, porque yo estoy listo, pidiendo que me devuelvan lo que pagué de más, porque lo pagué. Entonces el plazo va a ser más rápido para que vuelva a expedirse el juez. Porque no es lo mismo que pasárselo a otro juez y que después tenga que conocer todo. Desde ese aspecto, se supone en la teoría. Sí. Perfecto, pero gracias. es un juicio de conocimiento. Bien, otra característica muy importante que también vamos a entrar a profundizar, esto es como un panorama que les doy de todo el tema, ¿no? Que es importante que ustedes lo tengan presente, pero que lo van a terminar de entender
y de incorporar a medida que avancemos con los procesos. Es que, así como la sentencia en un proceso de conocimiento adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material, la sentencia en un juicio ejecutivo, que sería donde después podemos iniciar un juicio de conocimiento posterior, adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido formal. ¿Qué es esto de la cosa juzgada? La cosa juzgada es una calidad que adquiere la sentencia una vez que queda firme. Y acá hay muchos conceptos que se tienen que grabar a fuego. Uno es ¿cuándo queda firme una resolución judicial? ¿Sentencia definitiva u otra? ¿Cuándo queda firme? Queda firme una vez que venció el plazo y las partes no interpusieron ningún recurso oponiéndose. O sea, ustedes se acuerdan cuando vimos el tema de la competencia en razón del grado, que dijimos que, bueno, justamente el error humano que existe hace que las partes tengan la posibilidad de pedir una revisión de una resolución judicial ante el mismo juez que la dictó o ante un tribunal superior para que sea modificada. Esta revisión de la resolución judicial, que sería a través de un recurso, si yo la ejerzo, va a llegar un momento en que ya se me va a agotar la posibilidad de recurrir. Es decir, yo tengo un límite. El juez dictó una sentencia de primera instancia, la apelo, la revela a Cámara, con suerte, si se dan las características, puedo llegar a un recurso extraordinario a la Suprema Corte de Justicia. Y con mucha suerte a un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema, y se me terminó. Pero muchas veces ni siquiera puedo llegar a la Suprema Corte. Y muchas veces tampoco es apelable la resolución. Entonces, una vez que se agota la vía recursiva, o sea que ya no hay más recursos, o que la parte le da conformidad a esa resolución, ¿qué significa? ¿Cómo le doy conformidad? Vence el plazo y no apelé. O presento un escrito y digo, consiento expresamente la resolución de fojas tal. Entonces, cuando se agota la vía recursiva o cuando la resolución ya quedó consentida en forma expresa o en forma tácita, es decir, consentida o ejecutoriada. Ejecutoriada es que ya se agotó la vía recursiva, consentida es que expresamente la consiento, le doy conformidad, o que tácitamente la consiento porque vencen los plazos y no interpuse recursos. ¿Entienden eso? Ahí la resolución queda firme. Queda firme. Esto lo tienen que saber y si no lo entienden, léanlo y me lo preguntan las veces que sea necesario. Pero ustedes tienen que saber cuándo una resolución queda firme, porque si no entienden eso, no van a entender la mitad de la materia que sigue. Yo tengo una duda, Decime. profe. Sí. No entiendo Dime. con qué sentido se expresa, o sea, ¿para qué voy a decir concuerdo con la sentencia si hay que esperar y listo, nada más? Para Que ganar quede firme. tiempo, para evitar que siga pasando el tiempo. Lo que pasa que, a ver, que está muy bien tu pregunta. Ahora, con el tema de las notificaciones electrónicas y con toda la pandemia, que por supuesto se ha fortalecido mucho más el sistema que antes lo usábamos a media máquina y ahora está como más intensificado y limándose asperezas, una de las últimas acordadas de la Suprema Corte determinó que la notificación, cuando se dictan sentencias o resoluciones que tienen que ser notificables, se llaman resoluciones autonotificables. ¿Qué significa? Que el juez saca la resolución y ahí mismo nos arroba a los abogados, a nuestro domicilio electrónico constituido. Entonces se dicta la sentencia y nos llega automáticamente la cédula. Entonces ya estamos notificados. Ahí no tendría sentido. Prefiero esperar los 5 días y si el otro no apeló, ya queda firme. Pero antes, esto es de este año, del 2021. Antes, ¿qué pasaba? Y antes, cuando no, les digo hace 3 años, no les estoy diciendo hace 30, ocurría que a veces nadie hacía las cédulas. Y ahí quedaba. Entonces yo me presento, como soy la actora, tengo interés en que esto se reactive, me presento, me notifico expresamente y digo, por medio del presente me estoy notificando de la sentencia y la consiento. Y dejo la cédula para que se notifique el demandado.
Bien, Entonces, ahí sí, consentir expresamente estaba bueno porque en realidad yo me estaba notificando y consintiendo. A veces pasa que a lo mejor hay resoluciones que no son controvertidas, como por ejemplo en una sucesión, hay alguna resolución, entonces la declaratoria de herederos, por decir algo, nos presentamos, yo me presento con mi cliente, nos notificamos expresamente, consentimos la declaratoria y ya presentamos, denunciamos los inmuebles que tiene el causante. Entonces, de esa manera ya queda como que ya está, ya no tengo opción de que haya que esperar por si interpongo un recurso. ¿Se entiende? perfecto. Gracias. De nada. Bien, la notificación automática es la notificación automática. Esa es una notificación por cédula electrónica, que es otra cosa, pero eso lo van a empezar a ver con la doctora Sí, pero Berardo, creo que el viernes, sí. me refería para contar el tema de los plazos, quedaría Se notificado en ese cuentan, momento. no, queda notificado en ese momento, pero el plazo empieza a contarse martes o viernes, al igual que la notificación Rige el automática. mismo principio de antes, digamos. Sí, lo mismo, es exactamente igual. Con la diferencia es esa, que en realidad el juez lo emite y ahí nos arroba a las direcciones electrónicas de las partes, que en realidad son de los abogados, y ya ahí yo ya entro en la mesa con mi clave y con mi token en la mesa electrónica y ahí ya tengo la cédula. Entonces ya está, ya Entonces es notificada. automáticamente el sistema lo manda. Claro. Sí, no es tan automático porque los jueces lo tienen que hacer El expresamente. juez lo tiene que hacer para que se te envíe. Ahí está, Sí, perfecto. pero lo que dice la acordada es que lo deben hacer. Y por eso se llaman resoluciones autonotificables. Gracias. Porque son sentencias hechas Profesora, simultáneamente. Sí, dime. una pregunta, por ahí una pregunta muy básica, por así decirlo. Ninguna básica, Pero, Nicolás, en esta instancia. Decime. bueno, el abogado al redactar la demanda tiene que aclarar mediante qué proceso tiene que tramitar la causa, si tiene que ser un proceso de conocimiento o un proceso de ejecución. Está perfecto tu pregunta y no es nada básica y es una muy buena pregunta. Sí, en la demanda uno pone qué tipo de proceso. Y ahí pone si es un Bien. proceso de ejecución, y si es un proceso de ejecución, cuál de los procesos de ejecución es, o si es un proceso de conocimiento, cuál de los procesos de conocimiento es. Puede ocurrir que el juez considere que dentro de los de conocimiento no sea ordinario, que no sea sumario, sino que sea ordinario, o a veces que él tiene la posibilidad de poder modificarlo, puede modificar el trámite. Pero yo tengo que ponerlo en la demanda, tengo que poner cuál es la vía que voy a utilizar y lo tengo que poner en la ficha de receptoría, que es la que configuro con los datos del actor y del demandado y el objeto del juicio, tengo que poner también el tipo de proceso. Como por ejemplo el caso de los procesos de defensa del consumidor que las partes pueden solicitar que se tramite por vía sumaria. Por el hecho de Sumarísima. los plazos. Sí, está bien lo que decís, sí, podría ser, exacto, podría ser. Pero yo, por ejemplo, para presentación de prueba. sí, que puedan pedir que sea sumario y no sumarísimo como indica la ley de defensa del Claro, sí, consumidor. sí. Claro, A eso exacto, refiero. Sí. sí, Como una excepción a la sí, regla, digamos. sí. O sea, en realidad el actor, en la regla dentro de los procesos de conocimiento es que todos son ordinarios, salvo que el código o leyes especiales le den otro trámite, que sería el sumario o el sumarísimo. Pero si yo elijo como actora el ordinario, va a ser ordinario, porque el ordinario en realidad tiene más actos procesales, tengo más posibilidades de producción de prueba, es más largo, los plazos son mayores, no perjudica nada al demandado. Entonces, como es el trámite es el trámite, ¿cómo es que les dije hoy? La regla es que todos son, en principio, ordinarios. Si yo hasta uno ejecutivo puedo iniciarlo como ordinario. Pero ¿cuál sería mi beneficio? Si yo con el ejecutivo, con la demanda, ya obtengo un embargo. Ni siquiera tengo que notificarlo al demandado que ya tengo el embargo ordenado por el juez. Y me voy a cobrar mucho más rápido. No tengo beneficios, pero la posibilidad está que el actor determine u opte por el ordinario. Si opta por el ordinario, el juez no podría o no debería negarse, o ahí habría que discutir si se niega o me da otro trámite, lo podría discutir. Pero, porque además, otra cosa, es muy distinta una demanda de un juicio ejecutivo que una demanda de un proceso de conocimiento.
Y es muy distinto una demanda de un ordinario que una demanda de un sumario, porque en el ordinario yo la prueba no la tengo que ofrecer con la demanda, los medios de prueba, los voy a ofrecer en la etapa probatoria. En cambio, en el sumario y en el sumarísimo, los medios de prueba se ofrecen con la demanda. Entonces, si yo meto una demanda, bueno, estoy usando términos de conocimiento vulgares, de pasillo de tribunales. Si yo inicio un proceso con una demanda ordinaria y me dan el trámite de sumario y yo no ofrecí la prueba, estoy en desventaja, porque yo no la puedo ofrecer. O sea, tendría que pedirle al juez que me amplíe, o sea, me permita ampliar la demanda, ¿no es cierto? ¿Entiendes? O sea, que la estructura del proceso y los actos procesales son distintos de acuerdo al proceso que inicio. Por eso es importante que uno esté aclarando cuál va a ser el proceso a iniciar. ¿Mm? Perfecto, ¿Está claro? gracias. De nada. Bien, lo que hablábamos de la calidad de cosa juzgada, después vamos a profundizar un poquito más igual en este tema, la cosa juzgada en sentido material, que es la calidad que adquiere la sentencia de un proceso de conocimiento, va a ser, una vez por supuesto que quede firme, ¿no? Que adquiere la calidad de cosa juzgada, va a ser irrevocable, es decir, que no se pueden interponer recursos en contra de ella, va a ser obligatoria para las partes como si fuera una ley para ellas, y va a ser inmodificable. ¿Qué significa inmodificable? Que ese derecho reconocido, esa forma de solución del conflicto, no se puede modificar nunca más, ni en ese proceso, ni en otro proceso. ¿Está claro? La calidad de cosa juzgada en sentido formal que adquiere la sentencia que se dicta, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, una vez que quede firme, significa que esa sentencia va a ser irrevocable, porque se agotó la vía de recursos, obligatoria, pero no es inmodificable, porque la voy a poder modificar en un proceso de conocimiento posterior. ¿Por qué? Por todo lo que vimos acá, porque como no podemos discutir la naturaleza de la obligación, y estamos limitados en cuanto a la aportación de hechos y de prueba, es que una vez cumplida la obligación que se reclama en el juicio ejecutivo, voy a poder iniciar un proceso de conocimiento posterior para hacer uso ahí de todas las defensas que el código no me permitió utilizar en el ejecutivo. Entonces esa sería la explicación del por qué la diferencia entre calidad de cosa juzgada en sentido formal y en sentido material. Exactamente. Otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, el beneficio de litigar sin gastos. Ustedes todavía no vieron de la polilla 15 de carentes de recursos, pero bueno, ya la van a ver. Los carentes de recursos tienen la posibilidad de acceder a un proceso sin tener que estar, justamente por la tutela judicial efectiva, sin tener que estar pagando las tasas sobre tasas, o sea, que no haya trabas económicas que me impidan acceder a la solución de una controversia. En ese caso, entonces, el juez, perdón, el actor va a poder iniciar un incidente que es lo que se llama un beneficio de litigar sin gastos, que va a tramitar ante el mismo juez donde tramita el proceso principal, donde yo quiero que me liberen de los gastos. Esa sentencia no causa estado, es decir, que adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido formal. La sentencia que hace lugar al beneficio o me lo rechaza puede ser modificada si cambia la situación económica más adelante. Dentro de 3 años cobré el juicio o cobré otro juicio y gané mucho dinero, o gané la lotería y gané mucho dinero, ahí cambió mi situación económica, ya no soy carente de recursos. Entonces, eso puede ser modificado en un proceso posterior, porque adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido formal. Ahí tienen 2 ejemplos, el juicio ejecutivo y el beneficio de litigar sin gastos. Como verán, son excepciones. Como regla, la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material. Es un derecho adquirido para siempre. Profe, ahí me quedó Dime. otra duda. No sé si está Sí, relacionado. Pero cuando se da el beneficio de litigar sin gastos, ¿se tiene que sí. dar para las dos partes? Digo, por lo No, de la igualdad de condiciones. está bien, pero no. ¿Por qué? Porque no las dos partes tienen la misma situación económica y de hecho puede ocurrir
que haya dos actores y uno tenga carencia de recursos y el otro no. Entonces el actor que es carente de recursos podrá requerir el beneficio de litigar sin gastos para no pagar la tasa de justicia proporcional a su reclamo, y el coactor que está reclamando también la compensación económica contra el mismo demandado basado en el mismo hecho, o sea que hay un litisconsorcio activo, él podrá pagar la tasa de justicia que le corresponda, porque él no es carente de recursos. En realidad, la igualdad, ¿en qué aspecto se da? Que el que no pueda, por trabas económicas, acceder a la justicia o a un abogado o iniciar un proceso o reclamar una compensación económica, o sea, que pueda hacerlo a través de distintos mecanismos, ya sea que le designe un defensor de ponerse ausente, ya sea que vaya al consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, o ya sea que su abogado le tramite un beneficio de litigar sin gastos ante el juez. Y el juez, si está comprobada esta carencia de recursos, se lo otorga. Y eso lo ponen en una igualdad de condiciones de aquel que puede pagar la tasa de justicia. Ah, bien. Bueno, gracias. De nada. Exactamente. La igualdad de las partes ante la ley. Bien, quiero ver que estamos acá. No, porque esto ya estamos con los procesos de conocimiento. Bueno. ¿Alguna pregunta entonces entre las diferencias? O porque estamos medio ya justos con el horario, pero bueno, podemos avanzar un poquitito con los de conocimiento. ¿Ninguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Es muy, muy importante. Y les digo, es tan importante que, o sea, para que ustedes sepan bien todo esto que yo les di recién, tienen que estudiar todo lo que viene. Pero es una pregunta de examen. Porque si ustedes no pueden plasmar las diferencias entre un proceso y otro, es que no terminan de conocer a uno de ellos o a ambos. Entonces es muy importante. Bueno, cuando hablamos de los procesos de conocimiento, son procesos plenarios. ¿Por qué son plenarios? Por lo que dijimos, porque hay una discusión a pleno de todas las cuestiones fácticas que hacen al conflicto que se le presenta al juez para ser resuelto. Todos los procesos plenarios, que como dijimos hoy, pueden ser ordinario, sumario o sumarísimo, son los tres, se dividen en tres etapas. La etapa introductoria, la etapa probatoria y la etapa decisoria. La sentencia, que es la norma que dicta el juez, la norma individual de conducta que dicta el juez para resolver el conflicto, va a declarar el derecho de las partes. Y ahí es que una vez firme, adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material, es irrevocable, inmodificable y obligatoria, a tal punto es obligatoria que si no la cumple voluntariamente, podemos iniciar un proceso de ejecución de sentencia para lograr el cumplimiento forzado de esa obligación reconocida por una sentencia. Obligación de dar, de hacer o de no hacer. ¿Está claro hasta ahí? Esto es lo que les hablé hoy. Los procesos de conocimiento encontramos como regla o principio general es que todos los procesos de conocimiento tramitan bajo las normas del proceso ordinario, artículo 319 del Código. Después encontramos los procesos sumarios y el proceso sumarísimo. El proceso sumarísimo es un proceso mucho más rápido, es el que se llama plenario abreviadísimo, que es donde encontramos, por ejemplo, los procesos colectivos, el proceso de defensa del consumidor, si el juez no consigue, porque el juez puede decir que de acuerdo a la naturaleza de las cuestiones en contienda para un mejor esclarecimiento que tramite bajo las normas del sumario o del ordinario. Normalmente no tramitan como sumarísimo, si bien el código lo reconoce. Los procesos colectivos se suelen tramitar ante el sumarísimo, o sea, tienen otro fundamento el sumarísimo. En la ciudad autónoma, o sea, en justicia federal y ciudad autónoma de Buenos Aires, que rige el Código de Procedimiento de Nación, ha sido modificado y el proceso sumario no existe más. Tenemos proceso
ordinario y proceso sumarísimo. El ordinario tiene un mix entre lo que era el sumario y lo que era el ordinario. Y la realidad es que es una buena reforma, me parece. Yo no litigo en Capital, no sé si funciona o no, pero me parece que termina siendo más ágil porque los sumarios, en la práctica no hay mucha diferencia en cuanto a los tiempos de uno y otro. Y el sumario nos acota mucho ciertas cuestiones de prueba. Por ejemplo, por decirles algo, en el sumario podemos ofrecer cada parte hasta 5 testigos. En el ordinario 12. En cava 8 por cada parte. En el sumario, bueno, sí, ofrecemos la prueba con la demanda y la contestación, en el ordinario en la etapa probatoria, pero en cava con la demanda y la contestación. ¿Entienden? Entonces es como que hicieron un mix entre los dos procesos, porque la realidad es que el Código de Nación y de Provincia eran casi iguales, ahora hay diferencias. Bien, vamos a ver esto y le voy a dar tarea para el hogar. Proceso ordinario. Para poder iniciar un proceso ordinario, primero tenemos que pasar por la mediación prejudicial obligatoria. Ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que se tiene que haber iniciado la mediación, no se tiene que haber llegado a algún acuerdo y debemos presentar el acta de cierre de mediación sin el acuerdo. Si hubiéramos tenido el acuerdo, ¿qué podemos iniciar y con qué finalidad ante el juez? Si hubiéramos llegado a un acuerdo. Un juicio ejecutivo con la finalidad de cobrar el acuerdo. A ver, bien, no sería juicio ejecutivo, sería proceso de ejecución, pero no juicio ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia? Que el juicio ejecutivo es extrajudicial y admite un juicio de conocimiento posterior. El juicio ejecución de sentencia no. Lo que tenemos que pedir al juez es que homologue el acuerdo celebrado con el mediador y luego lo ejecutamos a través de una ejecución de sentencia. ¿El acuerdo como qué tipo de título sería considerado? ¿Judicial o sentencia? extrajudicial? No, es una sentencia, pero tiene que estar, pero la tenemos que homologar homologada. Primero. Claro, primero hay que homologarla. La homologación es un proceso voluntario, donde le pedimos al juez que le dé efectos a ese acuerdo, porque ustedes piensen que el mediador no resuelve, no es un juez ni es un árbitro, no resuelve. Trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces el acuerdo es privado. Lo que pasa es que está presente y le da otro tipo de efectos y relevancia la participación del mediador, que sí pertenece a la órbita pública. No es empleado, pero sí tiene que cumplir con ciertos recaudos, tiene que estar inscripto y va a salir sorteado cuando nosotros primero pedimos el sorteo de un mediador. A través de una ficha de receptoría nos va a salir cuál es el juzgado competente y quién es el mediador. Si a través de las audiencias de mediación llegamos a un acuerdo, ¿qué hacemos con esa mediación? Podemos no hacer nada y que se cumpla, o la podemos presentar al juez para que el juez la homologue. ¿Qué juez? El que salió sorteado. Si se homologa, una vez homologada, el juez le da efectos jurídicos equiparables a una sentencia. Es lo mismo que una sentencia. Por lo tanto, la cuestión está agotada y no se puede volver a discutir lo que se acordó con el mediador. Pero sí puedo lograr, a través de una ejecución de sentencia, el cumplimiento forzado del acuerdo homologado. Entonces, una vez que ya está homologada, pasa a ser un título judicial. Exacto. Gracias. Exacto. De nada. Que lo mismo sería si yo hiciera un acuerdo privado y lo presentaba al juez para homologar sin necesidad de intervenir con un mediador. También podría ser lo mismo. Puede ser que ante una controversia las partes hagan un acuerdo y lo presenten al juez para que lo homologue. La homologación le da un efecto jurídico, no es que no tiene efecto jurídico el acuerdo, pero pasa de ser un acuerdo privado a tener los efectos de una sentencia, que es una norma individual de conducta, fíjense. O sea, que es importante la homologación judicial. La realidad es que nadie homologa ningún acuerdo, salvo cuando el acuerdo es incumplido. Porque homologar implica pagar tasa de justicia, sobretasa, gastos, honorarios, se hace más costoso. Entonces, en general, nunca. Pensé que para el cumplimiento vos sí o sí tenías que homologarlo. Sí, por eso digo, pero si lo cumplen,
Si hacemos un Si acuerdo lo cumplen y se entre partes no hay cumple, problema. o sea, por eso digo, ¿cuándo lo homologás? ¿Cuándo uno pide la homologación de un acuerdo? Y cuando no lo cumplen, para poder ejecutarlo. Yo le entendí al revés. De hecho, cuando estudié mediación pensé que vos para que el otro cumpla, por más que fuera un acuerdo entre partes y estuviera todo bien, pensé que sí o sí tenías que homologarlo. Debería, pero no se homologa. La mayoría no los homologa. Ya, para evitar gastos. Claro, porque es costoso. Gracias. Costoso. Ya bastante honorarios son los del mediador. Se suma todo. Entonces, bien. Primero, entonces, para iniciar la demanda, tenemos que tener la ficha de receptoría, ya tenemos la radicación, pero tenemos que volver a hacer el inicio del trámite, adjuntamos la demanda, adjuntamos toda la documental, y entre la prueba documental tenemos que acompañar el acta de cierre de mediación, en la cual surge que no se llegó a un acuerdo. Toda la prueba documental en todos los procesos se acompaña con la demanda y el demandado con la contestación. Sea el proceso ordinario, sumario, ejecutivo, no importa. Siempre la documental se acompaña con la demanda. En el proceso ordinario, el juez corre traslado al demandado por el término de 15 días hábiles y este se va a notificar por cédula. A partir de ahí le empieza a correr el plazo y ahí veremos todo lo que hace. Algunas consideraciones generales para que vayan uniendo los puntos. La clase que viene seguimos avanzando en esto. Para poder interponer la demanda, o primero pedir la mediación, si hubiera mediación prejudicial obligatoria, de acuerdo al caso, que normalmente los procesos de conocimiento lo tienen, es importante saber que si tengo, o sea, cuáles son los presupuestos procesales y cumplir los presupuestos procesales. Es decir, que el actor sea titular del derecho que reclama, o sea, que tenga acción, que ese derecho esté vigente, o sea, que la acción esté vigente, que no haya prescripto, ni que ya se haya hecho valer en un proceso anterior, donde yo pueda tener cosa juzgada o litipendencia, que demande al titular de la obligación que estoy reclamando, o sea, que haya legitimación activa y legitimación pasiva, todos los presupuestos de la acción. Y también, ¿qué otra cosa que es importante tener en cuenta cuando inicio el proceso y que también hace los presupuestos procesales? ¿Qué otro requisito? Les voy a dar la ayuda. ¿Lo vieron conmigo, ese tema? ¿Interponerlo ante el juez competente? Exactamente. Muy bien, Ignacio. Exactamente. Tengo que iniciar la demanda o pedir la mediación prejudicial ante el juez competente. Porque cuando yo inicio en la ficha de receptoría, voy a tener que poner los datos del actor, los datos del demandado, y cuál es la materia. Y si es un juzgado civil y comercial, o es un tribunal de trabajo, o es un juzgado de familia, o es un juzgado de paz, si estoy iniciando en otro partido, o es un juzgado contencioso administrativo. Y estoy fijando la competencia territorial, porque si yo lo inicio en la receptoría del Departamento Judicial de Mar del Plata, considero que es competente el Departamento Judicial de Mar del Plata. Pero en la ficha de receptoría voy a poner cuál es la materia y por ende cuál es el tribunal o juzgado donde la receptoría después va a sortear cuál de los 16 civiles o de los 6 de familia o de los 2 contenciosos o de los 4 laborales será competente en razón del sorteo, que todos se olvidan del sorteo. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora lo vamos a volcar en esto. Por eso es tan importante que tengan claro lo que es jurisdicción y lo que es competencia y todo lo que estudiamos de jurisdicción y competencia y de los demás puntos. Porque si ustedes saben bien eso, acá les va a resultar mucho más sencillo. Si ustedes tienen dudas existenciales en eso, se les va a complicar. Sí. ¿Quién me habló? Entonces, perdón, entonces a mí me falta alguno de los requisitos cuando presento la demanda, sí o sí me la tienen que observar, la receptoría. No.
Si me falta uno de los requisitos, no, porque a mí me puede faltar el requisito que que no hay legitimación activa, no hay legitimación pasiva. No tiene por qué saberlo la receptoría, no tiene por qué saberlo el juez. Va a ser una defensa que va a poner el demandado. Como podría poner la excepción de incompetencia, va a poner la excepción de falta de legitimación activa o pasiva. Si está prescripta la acción, la prescripción es a pedido de parte. Entonces la va a tener que plantear como defensa al demandado, si la acción no es vigente. Si ya se trató este tema y hay cosa juzgada, no tiene por qué saberlo la Receptoría General de Expedientes ni el juez. Lo va a tener que plantear el demandado o poniendo una excepción de cosa juzgada. Entonces eso también yo lo puedo, perdón que interrumpa, si soy el actor, lo puedo usar como una herramienta medio como de mala fe para dilatar los plazos. No, si soy el actor, no, perdón. Si soy el demandado, sí. Pues si soy el actor no me va a interesar que se resuelva pronto. Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, lo vamos a ir viendo por partes. Bien, para la clase que viene, quiero que lean artículo 319, 320 y 321, si no nos leemos en clase que nos lleva tiempo, lectura obligatoria, y vamos a hablar un poquito de eso y vamos a empezar bien puntualmente con el proceso ordinario. Voy a empezar a subirles material. Usen el campus, les pido por favor, porque no sé si lo usan o no, úsenlo. Les voy a subir material, voy a hablar con Jerónimo para que también él les empiece a subir fichas de receptoría, el bono, el anticipo, todas las cosas que tenemos, la tasa de justicia, sobre tasa, para que vean ustedes todo eso, porque la idea es que como trabajo práctico hagamos una demanda, ustedes, yo no, hagan una demanda y después hagamos un intercambio y hagan una contestación de demanda. Pero todo eso, para poder instrumentarlo, les tenemos que dar el material. Ustedes tienen que ir estudiando. Así que vayan leyendo eso y yo les prometo que voy a ir subiendo material de esta unidad. ¿Está? Y nos vemos miércoles que viene. Jacqueline, hoy te viniste a full. Espero que hables así en el parcial. Sí, no, no quiero ni recordarlo. Bien. Una duda, perdón. ¿Se va a subir un cronograma como para estar más la pregunta del millón. Miren, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Yo voy a dar esta bolilla, que la voy a dar toda yo sola, porque vos viste que en la comisión 1 la damos con parte de esto, lo da Luisina Santiago, lo voy a dar yo, porque acá somos 3. El doctor Vicente arranca el lunes con principios procesales y la doctora Berardo va a arrancar con actos procesales el viernes. Eso es todo lo que les puedo decir. Se van a manejar de la misma forma de cada uno tener una o más bolillas. Exactamente. O sea, lo que pasa que esta bolilla, vos sabés que es muy extensa, o sea que a mí me lleva muchas clases. Y aparte yo lo doy como medio minucioso todo. Entonces no sé si es la bolilla o soy yo que me lleva muchas clases. No, pero es la forma, porque si no después es más complicado para estudiarla. No sé, desde mi punto de vista, de tener la experiencia, yo me manejo así, y no sé si está bueno o mal, pero bueno, es mi manera de dar las clases. Pero bueno, me lleva tiempo. Así que vamos a ir viendo todo esto y si logro, voy a tratar de que me hagan un cronograma. Pero si no, ustedes ya van sabiendo, por lo menos las clases que vienen, qué temas se van a dar. Sí, si no, con eso ya más o menos está bien como para tener una idea de ir organizándonos con las lecturas de los temas. Perfecto. Listos. No, gracias a ustedes, un placer, me encanta verlos porque ya no me siento tan sola con la computadora, los voy conociendo y bueno, y estudien, y me encanta que participen. Nos vemos, buena semana, de lo que resta, buen fin de semana y será hasta el miércoles próximo. Gracias, igualmente. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, gracias.